Muy buenas, ¿cómo están? Espero que tengan una muy feliz Navidad para todo el mundo y que lo pasen muy bien. Hoy vamos a hablar del nuevo cosmético doble del mercado fantasma, así que vamos a sacarlo. Aparte estamos como bárbaro y vamos a ver cómo queda, porque en general al bárbaro le quedan muy bien casi todos los cosméticos legendarios. Vamos a tratar de grabar y de publicar ahora porque quién sabe dónde estaré mañana. Así que vamos a desbloquear ahora. Vamos a la parte de eventos donde dice Mercado Fantasma. Vamos a explorar. Tenemos una tirada gratuita que generalmente va a ser este emote porque acá tenemos los porcentajes y los valores de cada tirada. Acá tienen los valores. Siempre va a salir el más alto generalmente. Si tienen suerte puede salir otra cosa. Acá tenemos los valores de extracción, fíjense. Comienza barato pero se va incrementando en cada tirada hasta un valor total de 11.000 orbes es lo que sale en sacar todo esto. Sería prácticamente $156. Después les voy a mostrar los paquetes para comprar. ¿Qué tenemos en este cosmético? Acá pueden mirar las clases, acá tienen el fondo de pantalla, tienen el emote especial, tienen también el efecto de inactividad, tienen el efecto de racha de muerte, tienen el efecto de cuando se mueven, tienen el efecto de matar en PvP y también en el cosmético de Arthas le pueden sacar el casco. Y este símbolo incluye que una vez que consigan este cosmético legendario, no importa que ustedes cambien de clase, se va a aplicar a la clase que ustedes tengan y si cambia de género se va a aplicar las Sylvanas. Eso quiere decir que si yo consigo el cosmético y me cambio de género, esta skin se va a transformar en Sylvanas. Y si me quiero volver a cambiar de género, se va a convertir otra vez en Arthas. Así que no pierden nada en ese sentido. Acá tenemos las recompensas por acumulaciones. Tenemos un portal. Esto es cuando sacamos 2 extracciones. Tenemos este portal que la verdad que se ve muy simple. Y tenemos también recompensas por la cuarta, este emote. Tenemos por la sexta, este emote de Arthas. Y tenemos el octavo, que es este portal, que ya parece un poco más interesante. Ahora bien, vamos a los porcentajes. Según esto no debería venir ni un sonido, que es el emote este por 60%. Así que vamos a hacer la extracción gratuita que me pide este, ni un sonido por 1. Ahora sí nos comienza a cobrar. Nos cobra 60 la segunda extracción. Acá nos da dos opciones. Las dos armas tienen un 39%. Así que lo lógico sería que vengan uno de esos. Así que vamos a ver. Exactamente vino una de las otras armas. Y ahora arma de sangre rúnica marca 64,37%. Así que es este, imagino. Sí, es esta. Vamos a ver si sale como dice el porcentaje. Y salió la plateada, que precisamente era la que marcaba el porcentaje. Después tenemos una del 36%, que es el portal. Y después tenemos la otra arma que tiene un 20%. Así que una de esas dos puede salir. Vamos a ver, salió el portal que se ve bastante bien. Vamos a aceptar. Y el siguiente es el arma de Malaquita o puede venir un cosmético de armadura que tienen también un 20% cada uno. En este caso vino el de armadura. Vamos a seguir extrayendo. Salió el arma. En teoría ahora debería venir uno de estos. Vamos a mirar los porcentajes. Dice que va a venir armadura de sangre áurica de 44%, que es este, sí es este. Vamos a darle a extraer y salió el otro que bueno tiene un nombre parecido. Vamos a darle a extraer otra vez. Ahora salió la habilidad legendaria, que es cuando usamos nuestra ultimate, no importa con qué ataque básico tenemos. Tiene para las dos versiones. Miren que solamente queda dos extracciones. Uno es este cosmético y después es el legendario. Pero miren los porcentajes que tenemos. Solamente es un 2% de sacar el más caro y 97,3% de sacar el más barato. Por eso es que es tan difícil y tan tramposo este sistema, que necesitan gastar todo lo necesario para poder comprar. Por eso le calculan esos $153 y si no llegan directamente, no hagan tiradas independientes como pensando que van a tener suerte, porque la verdad que esto es muy complicado, gente. Así que vamos a extraer y no va a venir el cosmético más barato. ¿Vieron? Y ahora sí no va a venir el cosmético más caro, pero para esto ya gastamos los $156. Va a venir los efectos, el marco. El marco está bastante bien. Este es
el efecto hemífero, que es este de hielo. Cuando cambian a Sylvanas es un efecto violeta. También viene este Nimbus que está abajo de nuestro personaje. Eso dura 30 días, pero se recarga cuando compran el pase de batalla caro. Le vamos a aceptar. Y para completar esto vamos a reclamar lo que queda de los portales, el emote, el otro emote y el portal especial de las 8 extracciones. Este es el portal de las 8 extracciones. Y este es el portal del mercador fantasma, el portal legendario. Como ven, queda bastante bien con Arthas. Y este es el portal del marcador fantasma. Como ven, se ve bastante bien y se sienta ahí. Aquí pueden ver cómo se ve el cosmético en el bárbaro. La verdad que en la parte de la pantalla del marcador fantasma parecía un poco más pequeño, o sea, se veía un poco más enano. Si bien tengo el Paragon, que hace mucho más grande el personaje, y tengo también el bono de la cofradía, se ve bastante bien para hacer el bárbaro. Ahora pueden ver cómo se activan los poderes con las Frostmourne y otras habilidades. Si bien cuando usamos Furia saca lo que sería el cosmético, pero ahí pueden ver mucho mejor porque no voy a usar. Le voy a mostrar la habilidad legendaria. Seguramente se va a laguear bastante, pero vamos a ver cómo funciona. Activa como tornado de hielo y deja mucho efecto. Cambian los efectos visuales. Ahora vamos a hacer un cambio de género. Vamos a hacer travestis y nos vamos a convertir en mujer para mostrar cómo se ve el cosmético femenino de Sylvanas. Esto es muy parecido al cambio de clases. Lo pueden hacer cada 24 horas y para eso tienen que venir a esta ubicación, que es la peluquería, que aparte pueden cambiar cosas de su personaje como el color de piel, el cabello y demás cosas como tatuajes. Pero el que nos interesa es el de género, así que vamos a mujer y vamos a apretar acá vista y vamos a confirmar. Una vez que ya somos mujeres, tenemos el cosmético de Sylvanas. Pueden ver ahora que los detalles son de sombras y les voy a mostrar cómo se ve un poco las habilidades. Si bien no le queda tanto 2 hachas a Sylvanas, con el cazador de demonios este cosmético en forma de mujer se ve espectacular. Con respecto a los valores de cada tirada, tienen esto y acá pueden ver los paquetes que deben comprar para que solamente les salga $156 el cosmético, porque si comienzan a hacer tiradas individuales, es decir, voy a tener suerte y van comprando de a poco, el cosmético le va a salir $183,33, es mucho más caro que los 156. Aquí tienen el cálculo final. Obviamente también hay otros paquetes que, si bien son bastante caros, terminan sacando más cimeras. También lo que aún no veo, los paquetes que van a traer funeracráneos, no los encuentro todavía. No sé si no están en nuestro servidor o lo pondrán el día de mañana. Bueno, vamos a hablar de ese tema cuando ya sea todo confirmado, cuando estén en los paquetes, porque creo que revisé la página y tampoco no los encontré ahí. Pero si copian los mismos precios de Europa en los paquetes de la funeracráneos, ya no les recomiendo que suban esta gema a menos que ustedes sean coleccionistas, si no, de otra forma no le conviene invertir en una gema nueva de 5 estrellas en esta o en la siguiente. Si es que van a tener que comprar y gastar también perlas telúricas en esto. Por último, vamos a ver cómo se ve en cada clase. Bárbaro ya lo vimos, ahora vamos al arcanista. Así se ve la forma masculina, así se ve en la forma femenina de Sylvanas, que me parece que está mucho mejor. El monje se ve bien de la forma de Arthas. Generalmente los personajes que son mucho más corpulentos se van a ver mejor con este cosmético. Y los que son más pequeños se van a ver mejor con el de Sylvanas, como ven acá, como se ve la monja. El cazador de demonios mucho no le queda el cosmético de Arthas, pero en la versión mujer sí le queda, fíjense cómo se ve el de Sylvanas. En guerrero divino sí le queda el cosmético de Arthas, fíjense cómo se ve el escudo y la Frostmourne muy gigante. Ahora en la versión mujer se ve el de Sylvanas, la espada se ve bastante bien, pero no me convence del todo, me quedo con la forma de Arthas. Nigromante con la versión de Arthas no es que me guste mucho, pero la versión mujer sí le queda. Caballero sangriento sí le queda la versión de Arthas. Ahora vamos a ver la versión mujer. No le queda tanto, pero está bien. Tempestario no me gusta cómo le queda el cosmético de Arthas, ahí con las espadas atrás. Vamos a ver la versión con Sylvanas. La versión de Sylvanas sí queda como si fuera un row de World of Warcraft. Queda muy bien. Y el druida versión de Arthas se ve un poco extraño con ese báculo. Vamos a ver la versión de mujer. La versión de mujer queda mejor, aunque no parece un druida.
Bueno, hasta acá el video de hoy. No se olviden dejar su like, suscribirse y cualquier duda en los comentarios. Y también tendrán enlaces importantes a nuestras redes sociales. Feliz Navidad para todo el mundo y que la pasen muy bien. Nos vemos en el siguiente video y no consuman tanto alcohol.